Bueno, y nos encontramos el día de hoy en otro capítulo más de su programa Política y Mente, el programa de las Brigadas Internacionales de Comunicación Solidaria del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y gracias, no queda otra que decir gracias a los compañeros y compañeras que nos han seguido, se han sumado a la suscripción de nuestro canal de YouTube y nos siguen por las distintas vías que tenemos desde esta plataforma internacional de comunicadores y comunicadores alternativos, populares y formales. Y en nuestro programa del día de hoy, como saben, nuestra temática es un programa internacional, pero también queremos hablar sobre Venezuela. Y en este aspecto tan relevante, hoy hablaremos de Alex Saab. Y para conocer la historia, la situación de Alex, queremos conversar el día de hoy con el compañero Roy López Rivas del movimiento Free Alex Saab, quien viene a darnos luces sobre cómo va el proceso de lo que se está viviendo hoy sobre este caso de secuestro de nuestro diplomático. Entonces, bienvenido. Quiero dar la bienvenida al compañero Roy. Saludos, Richard, camarada. Gracias por el espacio y por la invitación bueno, esta entrevista. Eh, Primero, quiero, digamos, expresarlo un poco para entrar en contexto sobre quién es el compañero Alex Saab, para los que no lo conocen o tal vez han oído el nombre y tal vez lo haya asociado a lo que dicen los grandes medios de comunicación. Y yo creo que es importante aclarar algunas cosas y explicar, ¿no? El compañero Alex Saab es un diplomático venezolano, nacido en Colombia, eh, empresario, se formó como empresario, él es hijo de, de una palestina y su padre un libanés, quienes emigraron a Colombia hace muchos años. Y bueno, sus padres siempre fueron, digamos, promotores de las ayudas desde empresarios, sectores empresariales y eh, desde la comunidad árabe para Palestina. Alex nació en una, digamos, en una familia que apoya la causa palestina, que apoya la causa árabe. Eh, y bueno, digamos que esto como parte de, y símbolo de lucha, ¿no? Se formó como empresario desde muy joven y viene a Venezuela en el marco de un llamado que hizo el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, a una invitación que le hace al presidente Juan Manuel Santos dentro del marco de la paz en Colombia, y una serie de empresarios de Colombia vienen a Venezuela a trabajar. Él llega en este llamado, bueno, y empieza con la misión vivienda, ¿no? A traer algunos implementos de afuera, insumos, construcción de viviendas, y se fue formando pues, como empresario nacional. En el momento más complicado, cuando inicia el acaparamiento, la guerra económica contra nuestra nación, él es uno de esos empresarios que inicia el programa CLAP junto al presidente Nicolás Maduro. Venezuela estaba cerrada, estaba bloqueada, estaba Duque en Colombia, estaba Bolsonaro en Brasil, trancando las fronteras, no permitiendo el paso de alimentos, no permitiendo el paso de insumos para nuestra patria, incitando también a invasiones militares, etcétera, todo esto que vivimos. Y él le tocó viajar por el mundo buscando alimentos, en donde fuera, en Europa, en Asia, India, América, otros países de América Latina, y logró, pues, en ese momento, pues, traer esos insumos y esos alimentos. Estados Unidos perseguía y persiguió a muchos empresarios que en esa persecución y en esas amenazas desistieron. Él siguió, el presidente, en base a esto, pues lo nombra como enviado especial de la República Bolivariana de Venezuela para asuntos humanitarios en abril de 2018, y ahí arrecia, pues, obviamente, el bloqueo de Trump contra Venezuela, brutal, y arrecia la persecución contra él mismo, contra él y contra su familia. Él sigue adelante
amenazado por los Estados Unidos y, pues bueno, después de varias misiones diplomáticas para Irán, en las que en unas de esas llega la gasolina, a la siguiente misión, después de la llegada de los buques de gasolina, es detenido ilegalmente, sin orden de Interpol, sin orden de algún tribunal de la isla de Cabo Verde, que es un archipiélago, y es detenido ahí durante año y medio. Y año y medio después es llevado a los Estados Unidos el 16 de octubre del año 2021 y cumple más de 500 días en los Estados Unidos. Son 1012 días que cumple al día de hoy de detención ilegal del gobierno venezolano. El gobierno bolivariano ha pedido su liberación porque es un funcionario diplomático y debe ser respetada la Convención de Viena que protege a los diplomáticos del mundo, y por otro lado porque sobre él no pesan acusaciones reales. Realmente es una persecución política que hay contra el compañero Alex Saab por no dejar de trabajar por Venezuela. Claro, y yo, Roy, quiero hacer un paréntesis en esta gran explicación que has dado sobre quién es Alex, ¿no? Principalmente porque Alex ha colaborado mucho con el gobierno de Venezuela, es un empresario, pero con un alto sentido patriótico. Cuando él es incluido en una lista de los FAC, de la Oficina de Extorsión estadounidense, donde persigue empresarios, le dice con quién o con quién no puede negociar. Alex puso sus intereses comerciales y personales y puso por encima esos intereses de la patria, ¿no? De la patria que lo acogió, que lo abrigó, y eso tiene un alto contenido de respeto y de consideración por un compañero que, más allá de todas las presiones, porque también supimos que en alguna u otra ocasión parte de ese gobierno estadounidense le intentó hacer llegar por distintas vías para que desistiera de todo el proceso que estaba llevando a Venezuela, de toda esa ayuda que estaba llevando a Venezuela, saltando el bloqueo y las sanciones. Entonces, Alex es una víctima más del bloqueo que sufre Venezuela. Pero Alex es secuestrado en 12 de junio del año 2020 en Cabo Verde sin ninguna razón de ser, como tú lo acabas de explicar, sin órdenes, bajo argumentos que no se sostienen, porque es tanto así que no sé si nos puedes decir, de los 8 cargos solo le dejan uno aparentemente, ¿no? Sí, así mismo. Él supuestamente tenía, bueno, sí, tenía acusaciones por 8 cargos, 7 cargos de lavado de dinero y un cargo de conspiración para lavar dinero. Inmediatamente que es secuestrado por segunda vez y llevado a los Estados Unidos y se presenta ante un tribunal en el que obviamente él se declara inocente, en ese mismo momento la Fiscalía de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, elimina los 7 cargos de lavado. Ellos dicen que es por un acuerdo con Cabo Verde, cosa que es mentira. Es porque estos cargos de lavado son tan irrisorios, son tan faltos de contenido, que decían que un lavado de dinero, un cargo de lavado de dinero era el uso de una tarjeta de crédito, por ejemplo, en Europa. El pago de un servicio en Europa, el pago de una cena en un restaurante. Simplemente que ellos decían que el paso de la tarjeta, como la tarjeta pasaba por un banco europeo que luego tenía conexiones con Estados Unidos, esto era lavado de dinero. O sea, imagínate el nivel, ¿no? Obviamente esto no se sostenía y le dejaron un cargo político que se llama conspiración para lavar dinero. ¿Qué es este cargo? Bueno, es decir, que él, y así lo expresa, él entre el año 2011 y 2015, tras recibir un dinero del gobierno de Venezuela, un contrato legítimo del gobierno de Venezuela, él conspiró y habló con algunas personas para intentar lavar dinero en los Estados Unidos. Y eso es lo que ellos dicen. No hay pruebas, ahí no pasó ni un dólar, ahí no hubo ni una transacción bancaria, no hubo nada. Es simplemente un proceso de cooperación de algo que ocurrió hace 8 años supuestamente, cosa que está demostrado que el compañero Alex Saab por más de 30 años no ha pisado territorio estadounidense, no tiene cuentas en los Estados Unidos, no tiene empresas en los Estados Unidos. Así que obviamente esto es una persecución política. Es que yo creo, Roy, disculpa que te interrumpa un segundo, es que
En el hipotético caso de que alguna cuenta, como tú dices, un pago con tarjeta pasa en Europa, es que el sistema bancario Credit Suisse lo maneja Estados Unidos. Y por ende, toda transacción que tú hagas con una tarjeta en un kiosco pasa por el sistema de financiero estadounidense. Entonces, no es un cargo, como tú dices, que pueda sostenerse, porque no existe otro mecanismo de pago a nivel internacional, al pago bancario, que no sea el pago por el sistema Credit Suisse. Pero aquí vemos lo que es Estados Unidos, el doble rasero, ¿no? Esa concreción de hechos que, si nos vamos más atrás, justamente en su primer secuestro, porque nosotros tenemos que hablar aquí de que Alex, siendo un representante diplomático de la República Bolivariana de Venezuela, sufre un primer secuestro en Cabo Verde, es torturado, más allá de los distintos tribunales africanos de la CEDAW que han determinado que su detención o su secuestro fue ilegal, hacen caso omiso de todo esto y lo secuestran por segunda vez y lo llevan a Estados Unidos, donde sin legítimo derecho a ninguna defensa, ¿no? Violentando cualquier convención y pacto internacional. Mira, sí, lamentablemente el gobierno de Cabo Verde se prestó a seguir órdenes del gobierno de los Estados Unidos. Y bien lo dice Mike Pompeo, ex secretario de Estado, ex director de la CIA durante el gobierno de Donald Trump, en su último libro, eh, o su único libro que ha publicado, pero que salió publicado hace poco, en donde dice: solamente un país como nosotros se puede jactar de dar órdenes a un pequeño país como Cabo Verde. Y así lo dice. Eh, que una persona del nivel de Mike Pompeo, que fue el jefe de la diplomacia imperialista de los Estados Unidos, que Mark Esper, ex secretario de Defensa de los Estados Unidos, jefe del Pentágono durante el gobierno de Donald Trump, mencionen a Alex Saab, le dediquen páginas en sus libros, significa que lo de Alex Saab es político y que no es un caso que es jurídico. Entonces, es lamentable como un país como Cabo Verde se prestó a seguir instrucciones, eh, que no hayan prestado atención a las sentencias del Alto Tribunal de Derechos Humanos de la Comunidad Económica de África Occidental, al cual pertenece, dos sentencias de liberación inmediata por parte de este tribunal, que hayan hecho caso omiso a dos comunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas, del Comité de Derechos Humanos, que está con sede en Ginebra, de detener el proceso de extradición, pero además de cosas como Cabo Verde inició un proceso de extradición para Alex Saab con una orden, con una solicitud de extradición de Estados Unidos a nombre de otra persona. Imagínense el nivel, ¿no? El nivel y bueno, es lamentable que esto haya ocurrido, pero con todo esto, pues bueno, Alex Saab, y hay que decirlo, Alex Saab fue sometido los primeros 3 días a golpizas por parte de agentes norteamericanos, quienes le volaron varios dientes, le cortaron las muñecas, le cortaron los tobillos, fue golpeado durante 3 días para firmar su extradición voluntaria a punta de golpes. No se esperaba, ellos esperaban que él iba a firmar, pues él se negó en todo momento, y una vez que sale de estos 3 días de golpes va a juicio, en donde se le habla solamente en portugués. Él no habla portugués, no tuvo un traductor en ningún momento, o sea, completamente ilegal este proceso, y luego pasa 7 meses en una prisión a más de 40 grados de temperatura, en una celda cerrada, sin entrada de luz solar, ni siquiera, y tenía un bombillo que se lo prendían una sola hora al día. Durante todos estos 7 meses él escribió una gran cantidad de cartas. Hay que decir que estas cartas fueron escritas casi todas en completa oscuridad. Estas cartas fueron editadas en un libro que se llama Alex Saab, Cartas desde el Secuestro, que fueron las cartas dedicadas al presidente Nicolás Maduro, cartas al pueblo venezolano, cartas al primer ministro de Cabo Verde, cartas al pueblo de Cabo Verde. Y bueno, imagínense todo lo que significa que él haya pasado 7 meses en completa oscuridad. O sea, una persona, él perdió parte de la visión en este proceso. Luego se le da una medida humanitaria y él pasa a una prisión domiciliaria, que fue una prisión en un resort ahí en Cabo Verde, en donde estaba rodeado de más de 100 personas armadas,
fuertemente armadas, pasamontañas. Él no podía abrir, cuando él abría las ventanas con las cortinas de la habitación, tenía un tipo apuntándolo. Y los tipos jugaban como si, con el dedo, como si le estuvieran dando el gatillo, como si estuvieran apuntando el gatillo. O sea, presión psicológica, entraban a cada rato sin tocar la puerta, revisaban el cuarto, lo golpeaban. Entonces, todo esto ha generado una serie de daños, obviamente físicos, daños psicológicos sobre la humanidad de Alex Saab. Y, Eh, y en Estados Unidos la cosa no ha cambiado tampoco. claro, es un método de quebrantamiento moral, psicológico, físico, como tú lo dices, ¿no? Y uno observa la supedición de un gobierno que debería ser autónomo, soberano sobre las decisiones de la justicia estadounidense en Cabo Verde. A nosotros nos llegaban informaciones del compañero Alex Saab durante ese supuesto arresto domiciliario que a veces se consideraba mejor la anterior cárcel que esta por las condiciones en que vivía. Y nosotros tuvimos conocimientos de agentes de inteligencia estadounidense, de la DEA, del FBI, que estaban con esos servicios armados que eran los que custodiaban realmente a Alex Saab, porque en el primer anillo de seguridad de la retención, de ese secuestro pues de Alex Saab, y en la parte de afuera estaban los agentes caboverdianos, perdiendo todo carácter soberano. Y Bueno, me voy más allá, Roy, Alex es víctima de un agavillamiento mediático que se fue generando durante años sobre el tema de los clubs, de la gran misión, por parte de una mediática de la derecha internacional que conllevó, porque muchos de estos expedientes, de este Laufer, por así decirlo, se llama un Laufer, se sustentan en notas de prensa, en alguien dijo, en alguien comentó, en una entrevista, y esto es simplemente el sustento que tiene mucho del gobierno estadounidense para dictar orden de captura, ¿no? así mismo, sí, él, por supuesto, él sufrió, él y su familia, sus personas más allegadas han sufrido de un bullying mediático brutal, al que, bueno, en Venezuela tal vez pudiéramos estar, digamos, acostumbrados porque lo sufrimos con la llegada del comandante Chávez al poder en Venezuela. Lo hemos pasado con el presidente Nicolás Maduro y con dirigentes, altos dirigentes de la Revolución Bolivariana, y no fue diferente para Alex Saab. Alex Saab fue satanizado brutalmente durante meses hasta que cuando llegó el momento de su detención, ya para el mundo, digamos, para el mundo que podía leer esta prensa hegemónica española, colombiana, gringa, incluso prensa venezolana, Alex Saab era el peor tipo del mundo, el peor criminal, uno de los peores criminales del mundo. Y bueno, yo estaba condenado cuando fue secuestrado, condenado por la prensa. El movimiento Free Alex Saab nace al calor de este secuestro y de una vez empezamos a trabajar con la defensa, con la Cancillería venezolana, un poco para conocer el contexto, porque muchos compañeros y compañeras no conocíamos a Alex Saab, más que por lo que decía la prensa. Y bueno, nos tocó trabajar con la verdad, mostrar la verdad. Sí hemos, y creo que la lucha ha ganado un espacio muy grande. El movimiento Free Alex Saab constituido en 34 países, cientos de comunicados, de acciones de calle, de menciones de Alex Saab todos los meses en Canadá, en los Estados Unidos, en México, en el continente completo, en Venezuela, Cuba, eh, comunicados muy fuertes y muy importantes de parte de la Cancillería china, de la Cancillería rusa, de la Cancillería cubana, del presidente de Nicaragua, comunicados de partidos políticos de toda Europa, de partidos políticos de Asia, partidos políticos de Oceanía inclusive, se han pronunciado contra este secuestro de Alex Saab. Así que creo que a pesar ese gran bullying mediático que se hizo, se ha hecho una campaña comunicacional para poder dar a conocer este caso, porque es un caso tan o parecido o igual al que sufre Julian Assange, al secuestro de Julian Assange en este momento, o al secuestro de el periodista Pablo González, que está en Polonia.
en donde, pues bueno, se violan todos los convenios internacionales, se hace un bullying mediático contra estas personas, un silencio de parte de otros gobiernos o instituciones que tienen que pronunciarse y, digamos, creo que en parte esta lucha comunicacional se está ganando. Eso sí, hay una lucha judicial que se está dando en este momento, pero también hay una lucha humanitaria que hay que dar. La semana pasada y el movimiento Free Alex App hizo una rueda de prensa en donde habló su compañera, su esposa, la defensora de derechos humanos, Camila Fabri. Ella expresaba su preocupación porque el compañero Alex Saab no está bien físicamente. Está teniendo bastantes problemas físicos. La condición en la cárcel, como te mencionaba antes, la condición de la cárcel de los Estados Unidos es complicada. Él está a una temperatura entre 10 y 11 grados, sin resguardo, sin abrigo. Sí, claro. No tiene acceso a luz solar. Él no ha visto la luz del sol desde que llegó el 16 de octubre del año 2021 a los Estados Unidos. No ha visto la luz del sol. A él pasa, cuando va a juicio, él pasa por un túnel entre la cárcel y el tribunal que queda enfrente, y él va completamente encadenado de pies y de manos. La condición de los alimentos en la cárcel no es la mejor. Hay muchas denuncias. La atención médica es nula. Incluso hay denuncias de una cantidad de muertes en las cárceles de los Estados Unidos por falta de atención. Él está sufriendo. Él es sobreviviente de cáncer, hay que decirlo, de cáncer de estómago. Ahí quería ir yo, que mucha gente no sabe que Alex es un luchador incansable, ¿no? En todos los aspectos, yo creo. Pero una de las batallas que también le tocó fue la supervivencia, recuperarse de un cáncer de estómago que ahora se ve agravado. Y ahí quiero ir, que tú lo venías explicando muy bien, Roy, sobre ese comunicado que lanzó el movimiento Free Alex Saab y la luchadora por los derechos humanos Camila Fabri, ¿no? Que desde aquí quiero enviarle todo nuestro amor, todo nuestro cariño y toda nuestra fuerza, pues porque sabemos, desde las Brigadas Internacionales de Comunicación Solidaria, sabemos todo el trabajo que ha hecho y todo lo difícil que representa, y que para nosotros es un honor y un placer haberle abierto las puertas a ella y a su familia, que estén en Venezuela, que sienten el amor de nuestro pueblo. Y hoy mismo ha salido un comunicado de distintas organizaciones del Estado español solicitando que no se deje morir a Alex Saab en prisión, pues que sea concedida una medida humanitaria, que tenga acceso a los médicos, como tú mismo lo dices. En Estados Unidos, la muerte dentro de las cárceles, que hay que entender que las cárceles en Estados Unidos son privadas, son centros privados donde se le paga, el Estado paga a esas cárceles por tener detenidos, y entre más tiempo tengan detenidos es mucho mejor, porque es un negocio, ¿no? Ese comunicado para nosotros, que hemos firmado desde el Estado español, es una muestra más de esa solidaridad. ¿Y en qué condiciones, cuáles son las acciones que se está tomando ahora mismo ante esta grave situación de deterioro de la salud del compañero Alex Saab? Bueno, nosotros hacemos un llamado primero a la solidaridad, así como se ha hecho, y agradecidos por este comunicado que sale y que aporta nuevos motivos para la lucha y llamados a la lucha. También queremos hacer un llamado a la Cruz Roja Internacional, queremos hacer un llamado a la Cruz Roja estadounidense, a movimientos de médicos, a movimientos por el tema de la salud, que metan la mano por Alex Saab allá. Desde Alex Saab le ha sido negada la visita consular, le ha sido negada la visita familiar, y le están negando una visita de su médico personal. Es importante que el médico pueda entrar. Mira, el último diagnóstico que tuvo, que fue en Cabo Verde, mira, le diagnosticaron anemia, anorexia, diabetes mellitus tipo 2, hipotiroidismo, hipertensión, riesgo elevado de enfermedad tromboembólica, incluyendo embolismo pulmonar y trombosis venosa profunda. Además, resalta que se encontró en la sangre alta infección por la bacteria Helicobacter pylori,
y por vía endoscopia identificaron sangrado del tracto digestivo que puede significar recurrencia del cáncer. Asimismo, encontraron el molar inferior izquierdo partido por los golpes recibidos durante la tortura y se recomendó el acceso debido al cuidado médico. Sin embargo, jamás se le ha permitido recibir tratamiento. También es importante resaltar que tiene semanas vomitando sangre y esto puede ser y pudiera ser una recurrencia del cáncer de estómago. La atención en la cárcel es nula, es cero. Y para nosotros es muy grave, muy preocupante. No podemos dejar que Alex Saab se muera en los Estados Unidos. Alex Saab tiene que ser atendido inmediatamente y obviamente también tiene que ser liberado. Recibimos con agrado también, inmediatamente cuando se hizo esta rueda de prensa, un llamado al presidente de los Estados Unidos que hizo el activista y músico Roger Waters, quien desde Europa, desde Lisboa, pues está en su gira europea, pues se tomó unos minutos para grabar un video y posteárselo, ¿no? Hey, POTUS, presidente de los Estados Unidos, que es la cuenta Twitter del presidente de los Estados Unidos, no todo el mundo sabe que estás matando a Alex Saab. Te exijo que liberes a Alex Saab. Contra él solo hay mentiras. Es necesario que sea liberado y que sea atendido inmediatamente. Es el llamado que hacemos del movimiento Free Alex Saab y desde Venezuela. Es el llamado que hace su familia y que hacemos todos los compañeros que estamos en la lucha revolucionaria y que defendemos a la causa venezolana. Y es un llamado que suscribimos desde acá también, desde este programa y desde nuestra organización, porque es preocupante todo esto que nos has narrado, todo esto que nos has comentado. Es preocupante ver cómo se deteriora la vida de un ser humano por no rendirse, ¿no? Por no rendirse, por tener esa moral intacta. De Alex se ha hablado, en uno de los últimos que sacaron desde Estados Unidos, fue que él tenía un viejo acuerdo con la DEA y con todo aquello, donde él, tú bien comentabas en las cartas de Alex Saab, decía, jamás he tenido un acuerdo, mis convicciones y mi ideología no se vende, no se negocia, ¿no? Eso es importante para entender, porque yo lo decía y he hablado con compañeros de la Solidaridad Internacional que conocen el caso y preguntaban sobre Alex, quién era, cómo era, y se solidarizaban porque decían, no hace falta conocer a un ser humano en persona, hace falta solo conocer esas acciones. Y cuando el pueblo venezolano más lo necesitó, Alex estuvo ahí por encima de cualquier cosa. Para ella, hay algunos compañeros que no lo saben. Los padres de Alex fallecieron mientras él estaba en prisión y estaban luchando por esa liberación. Y nosotros aquí hacemos un llamado a esas ONG, ¿no? Esas que siempre salen con el tema de los derechos humanos. Veamos hoy de qué lado de la historia estarán ante toda esta condición, ante el agravamiento de la salud y ante este secuestro ilegal. Queremos ver a Médicos Sin Fronteras, a la Cruz Roja, a distintas ONG elevando su voz, pues, para que el compañero, nuestro diplomático y compañero Alex, pueda ser liberado más allá de su secuestro y de ese lawfare que se le intenta imponer. Es una cuestión de humanidad, es una cuestión de ser humano simplemente, ¿no? Entonces, desde aquí, Roy, como siempre, nuestras puertas siempre estarán abiertas para cualquier tipo de información. ¿Y cuáles son las próximas acciones que tomará el colectivo Alex Saab, el movimiento Alex Saab? ¿Qué acciones se pretenden desarrollar a partir de esto? Porque esto, como tú bien lo decías, es una cruzada política, judicial, pero también es mediática, ¿no? E internacionalmente tenemos que dar a conocer lo que sucede con Alex. Sí, mira, bueno, en Venezuela la semana pasada, antepasada, se fundó la Asociación Venezolana de Juristas por la defensa de Venezuela y la defensa de Alex Saab, en un comunicado de más de 500 abogados de todo el país que se suman, pues, a esta causa. Asimismo, esperamos en los próximos días acciones en los Estados Unidos. Diversas organizaciones se estarán pronunciando en los próximos días con acciones de calle, comunicados de prensa y, bueno, protestas para que se le dé acceso a la atención médica para el compañero Alex Saab.
Asimismo, pues nosotros desplegados en todo el país, en casi todos los 24 estados de Venezuela, difundiendo el caso, mostrando el documental de la detención ilegal de Alex Saab, quién era, y haciendo una actividad muy bonita que es que nosotros como movimiento recolectamos cartas para Alex y se las enviamos, se las hacemos llegar a través de sus abogados y él tiene, digamos, la posibilidad y la disponibilidad de responder. Todas esas cartas están publicadas en la página web del movimiento, que es www.freealexaab.org. Para el que no tiene cómo hacerlas llegar físicamente, digamos, alguna actividad, también pueden enviarlas directamente al movimiento. Y el correo es cartas@freealexaab.org. Para cualquiera que quiera enviar una carta, nosotros con gusto la vamos a hacer llegar y también vamos a hacerle llegar a la persona que nos haga llegar la carta la respuesta del compañero Alex, que se toma su tiempo allí y nos comenta su esposa Camila que cuando lleguen las cartas, los compañeros que están ahí en las celdas vecinas del pabellón se sientan y leyendo estas cartas, un poco entienden, ¿no? Llegan a conocer mejor quién es esa persona que está con ellos allí. Y bueno, digamos que lo ayuda mucho también, porque él tiene unos minutos al mes para hacer llamadas, y cuando se le acaban estos minutos, los demás que están ahí, pues le otorgan sus minutos para que pueda hablar con su esposa, con sus hijos, con sus hermanos, etc. Así que es gratificante un poco saber que bueno, que a pesar de la condición que está allá, pues tiene empatía con los compañeros de pabellón, que están seguramente muchos de ellos injustamente detenidos. Conocemos el sistema de injusticia gringa, en donde más del 96% de las personas que se presentan ante el tribunal se terminan declarando culpables, aún siendo inocentes. Vemos noticias todos los días en las redes sociales de gente que pasó 20 años, 30 años, 40 años encarcelados injustamente y después los liberan, muchos otros no. Estados Unidos tiene al preso político más antiguo del planeta, Leonard Peltier, tiene 43 años preso y inclusive el fiscal que lo incriminó, la jueza que lo sentenció, han pedido su liberación. El gobierno de los Estados Unidos se niega a liberarlo. Ellos dicen que él tiene que pedir perdón y él dice que no va a pedir perdón, Leonard Peltier, y no, porque no hizo nada, y bueno, claro, el sistema lo mantiene. El preso político más viejo del mundo. Así que cuando vengan a hablarnos a nosotros de los presos políticos, pues bueno, ellos tienen que revisarse, porque son miles de presos políticos que tienen los Estados Unidos en sus cárceles. Y es fundamental, no nos pueden hablar de presos políticos cuando lo que hay son políticos que en actividades criminales, en actividades terroristas, por intentar subvertir el orden constitucional en Venezuela, están presos. Entonces, no es lo mismo, no es hablar de presos políticos que de políticos presos. Pero bien tú lo decías, ¿no? Alex, yo creo, desde lo muy particular, es que Alex es una medida, lo que está haciendo Estados Unidos con Alex es una medida de ejemplarizante, ¿no? Porque de esto también tratan las sanciones. Muchos empresarios, cuando esta oficina de la OFAC, la oficina de extorsión del gobierno norteamericano, que no tiene ninguna validez jurídica a nivel internacional, aplica una sanción, eso lo que hace es inhibir a empresarios, a empresas y a otros estados e instituciones a que negocien con nuestro país. Y cuando alguien no se pliega a esta decisión, sucede esto. Yo creo que Estados Unidos ha tenido toda la oportunidad. Yo no recuerdo si fue en abril del año pasado, estábamos en Caracas y llegó una delegación estadounidense a reunirse con el presidente Nicolás Maduro. Y siempre tenemos para hacer un canje humanitario, un intercambio de prisioneros, porque sabemos que en Venezuela está Fat Leonard, ¿no? Y hay otros prisioneros más estadounidenses que ha estado, alguno de ellos estuvo inmerso en un intento de asalto y de invasión a nuestra patria. Y siempre desde el movimiento, Camila Fabri, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido uno de los principales
que ha alzado su voz para que cese el encierro y el secuestro y pedir la liberación de Estados Unidos, siempre ha estado dispuesto al intercambio de prisioneros, ¿no? ¿Y por qué tú crees que no se ha dado aún ese intercambio? Bueno, contra Alex Saab, pues obviamente el bullying mediático y el lofer contra él y contra su familia no es de gratis. Él burló muy inteligentemente las milimétricas 928 medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, muchas de ellas técnicas para bloquear fondos, para bloquear barcos, para bloquear aviones, vuelos, llegadas, toques de puertos, las supo hacer y esto pues les dio en la moral a los gringos. Y obviamente el no haberse entregado, el no haberse declarado culpable, para ellos es, bueno, digamos, una afrenta. Y han estado negados. Pero nosotros hacemos un llamado al pueblo norteamericano, hacemos un llamado al gobierno gringo, y lo hace el mismo Alex Saab diciendo: Venezuela no es tu enemigo, busquemos caminos de la diplomacia, busquemos caminos de la paz. La paz es el camino. Sí, hay detenidos norteamericanos en Venezuela, hay detenidos que hicieron graves casos de corrupción en los Estados Unidos, como lo es Fat Leonard, quien hizo uno de los mayores casos de corrupción de la historia militar de los Estados Unidos, un contratista de la Marina, de la US Navy, Sí, quien, bueno, hizo contratos por más de 20 mil millones de dólares por muchos años. El tipo tiene tanta información que dice: si yo hablo todo lo que yo sé y si yo muestro todo lo que yo tengo, la Armada de los Estados Unidos se queda sin almirantes a ese sí, nivel. Yo quisiera ver que Estados Unidos quiere tener a un corrupto con pruebas y comprobado como él en las cárceles de los Estados Unidos. Y yo quisiera también creer que Estados Unidos va a tomar, va a pensarlo mejor y va a decir: no, hay que liberar a Alex Saab porque es un diplomático, es una persona que es inocente y debe ser liberado. Así que no solo los ni los mercenarios de Gedeón, de gente que ha entrado Gedeón, ilegalmente al sí, país, y que Venezuela se ha prestado, han dado todas las muestras de interés. Ellos pidieron por la gente de Citgo, a los criminales que claro. intentaron hacer crímenes económicos contra la nación y fueron entregados. Así que, ¿qué más muestra quieren del gobierno de Venezuela y el presidente Nicolás Maduro de poder llegar a acuerdos de paz y de amistad con los Estados Unidos? Es lo que más deseamos, es lo que esperamos. Queremos la paz, no queremos las sanciones, no queremos más 928 medidas coercitivas unilaterales contra personas, contra aviones, contra barcos, contra empresas venezolanas. Creo que es hora de que lleguemos a acuerdos y que la diplomacia y, digamos, marque los caminos de la mejoría económica del continente, que pasa por Venezuela, porque Venezuela es el Claro. principal suplidor de energía de este continente. Y es fundamental. Nuestra diplomacia se centra en la diplomacia bolivariana de paz, ¿no? Siempre con respeto, con autodeterminación, con respeto a la soberanía. Nosotros no pedimos más. Nosotros desde la Revolución Bolivariana solo pedimos el respeto a la decisión de un pueblo soberano que ha elegido a nuestro gobierno revolucionario, presidido por el presidente Nicolás Maduro y por compañeras y compañeras que están ahí dando la batalla contra este esquema sancionador de esas medidas coercitivas unilaterales. Y para finalizar, compañeros, Roy, hermano, quisiéramos que enviaras un saludo, que enviaras un mensaje de fortaleza a los compañeros que nos ven para decir que Alex Saab sigue presente, que la lucha continúa y que no nos daremos por vencidos, ¿no? Y también que invites a todos y a todas, a los compañeros, a ver este programa. Bueno, Richard, gracias a ti por la invitación al espacio, gracias a las brigadas comunicacionales que llevas allí muy bien desde Europa, a esta coordinación de movimientos sociales de solidaridad con Venezuela, pedirle sumarse a la causa, a denunciar el secuestro del compañero Alex Saab y pedir liberación, no solo que es un diplomático, sino porque es inocente y porque además está en este momento sufriendo
probablemente una recurrencia del cáncer de estómago y es importante que tenga atención médica inmediata y que se dé una medida humanitaria por su libertad. Eso estamos pidiendo. Así que bueno, agradecido por el espacio que nos das al Movimiento Free Alex Saab y esperamos podernos volver a ver muy pronto aquí en este programa con noticias mejores y noticias positivas sobre este importante caso. Gracias, Roy, gracias a ti por habernos dado luz sobre este caso tan llamativo, que nos toca tan de cerca como ser humano. Y la invitación es a todos los compañeros y compañeras del mundo a que alcemos nuestra voz, alcemos una voz por nuestro compañero diplomático que se encuentra secuestrado en Estados Unidos. Desde aquí, nuestro abrazo a toda su familia y esperamos por aquí tener pronto a la defensora de derechos humanos Camila Fabri, para tenerla ahí y saber de primera mano lo que es una mujer guerrera y luchadora, ¿no? Para todos, compañeros, hemos llegado al fin de nuestro programa Política y Mente. No olviden suscribirse y seguirnos por todas nuestras redes sociales. Y hasta aquí hemos llegado. Un abrazo. Nos vemos pronto.